saludar a una invitada muy especial. Ella es la doctora Ana María Betancourt, quien es médico funcional, también health coach en medicina funcional. Ella es especialista en terapéuticas alternativas y farmacología vegetal. E invitamos a Ana María, como les decía ahorita, para que podamos abordar las enfermedades autoinmunes desde una noción un poco más completa. Ana María, muy buenas tardes y bienvenida a Salud y Algo Más. Hola Carolina, muy buenas tardes. A ustedes, Carolina y Paula, muchísimas gracias por la invitación y por visibilizar este problema cada vez más frecuente. Ana María, a nosotros nos encanta mucho su trabajo porque además de todo no solo lo mira desde lo médico, sino también desde los hábitos, desde el amor, desde manejar una cantidad de patrones y de factores que afectan a las personas que tienen alguna enfermedad autoinmune. Y queremos comenzar preguntándole lo más básico, Ana María. ¿Cómo hace una persona para saber que tiene una enfermedad autoinmune y para diferenciarla de una enfermedad normal? Entiendo. Bueno, la autoinmunidad, cuando yo me gradué de la universidad, pues allá cuando estaba estudiando en el 2000, eso era muy raro, Carolina. No era tan frecuente y yo pienso que para esa época era parte como de los grupos de las enfermedades raras, entonces casi que era un tabú o tenía muy mal pronóstico pues tener una enfermedad autoinmune, y eso en el curso de los años ha cambiado por muchas razones. Una, porque pues cada vez hay más posibilidades terapéuticas, pero dos, porque la autoinmunidad se está volviendo cada vez más frecuente. ¿Cuáles son los síntomas de una autoinmunidad? Pues yo debo sospechar que algo no está bien, sobre todo, pues saben que esto tiene un carácter muy familiar o muy genético. Entonces, si en mi familia hay historia de autoinmunidad y yo estoy empezando a repetir esos patrones como de enfermedad, pues yo debería revisar esa parte. Por otro lado, la autoinmunidad, son síntomas que pueden ser muy diversos. Entonces, yo no quisiera decir que la fatiga, el cansancio, el dolor articular son una autoinmunidad, porque imagínate, hoy en día todas las enfermedades inflamatorias pueden generar esos síntomas. Entonces, yo pienso que uno sí tiene que investigar bien su historia familiar, y si hay historia familiar y yo empiezo a tener síntomas similares, pues es momento prudente pues de evaluar que algo puede estar sucediendo en esa área. Doctora, a esta hora nos llama Yurani. ¿Usted dónde se encuentra y cuál es su pregunta para nuestra médica funcional? Buenas tardes, en Cali. Sí, señora, adelante. Doctora, yo tengo una enfermedad autoinmune, neuromielitis óptica o síndrome de Levy. Quisiera saber cuál es el tratamiento, digamos, como más nuevo para la enfermedad. Actualmente me están aplicando rituximab cada 6 meses. Entonces quisiera saber más acerca de la enfermedad. Muchas gracias. Claro, digamos que esa es una de las autoinmunidades no tan frecuentes. Yo pienso que en un ratico vamos a hacer un abordaje desde el tratamiento de base para el común de las autoinmunidades, pero te puedo decir que la dieta y tu estilo de vida pueden tener una implicación y un impacto muy determinante para favorecer el pronóstico de la enfermedad, desde hacer una dieta muy limpia, una dieta, lo que llaman hoy en día una dieta ancestral o paleolítica, que son dietas limpias de alimentos procesados, de alimentos llenos de conservantes o de preservantes o de aceites vegetales, de los nuevos aceites, digamos que son aceites artificiales, hacer una dieta libre de gluten, y ahorita seguramente que en un rato vamos a hablar más acerca de eso, y priorizar especialmente tu estilo de vida. Sabes que la actividad física, la exposición al sol, medir tus niveles de vitamina D y evitar el estrés, que seguramente vamos a hablar de eso en un ratito, pues van a tener una parte crucial en que la enfermedad se estabilice y no siga progresando. Sí, doctora, ¿cuál es el papel que juega el sistema inmunológico en las enfermedades, por ejemplo, alérgicas? Es todo, digamos, en una autoinmunidad. Imagínense ustedes, para los que no saben qué es autoinmunidad. La autoinmunidad es una condición donde el mismo sistema inmunológico, en algún momento de la vida, porque uno no nace con esto, aunque sí se está viendo a edades cada vez más tempranas, el sistema inmunológico pierde su habilidad de reconocer lo propio y empieza a atacar al propio organismo. Entonces realmente una autoinmunidad no es la enfermedad del tejido afectado, como en la artritis reumatoidea, las articulaciones, en el caso de la persona que nos llamó el nervio óptico, no es el caso del tejido conectivo como en el lupus eritematoso, no es el caso de
la enfermedad se manifiesta en la tiroiditis de Hashimoto, pero quien inicia el problema es el sistema inmunitario. Yo le pongo un ejemplo a los pacientes y pues yo soy de un pensamiento simple, entonces para mí es fácil entender que el sistema inmunológico, yo les digo es, mira, como si ustedes ahorita allá en la estación de radio, cuando ingresan, hay un agente o hay un policía, pues, o hay un vigilante más bien, que vigila la entrada de que entren los conocidos, pero él cuida de que no entre alguien extraño o alguien potencialmente peligroso. Exactamente funciona el sistema inmunológico. El sistema inmunológico tolera a quienes trabajan en la empresa y es amable con ellos, pero los previene que haya un ataque por algún agente externo. Ese es el saludable sistema inmunológico y ese es el que quisiéramos todos. Nos defiende, es hábil, es sagaz, es vigilante, pero no nos ataca. La autoinmunidad hace referencia a ese cambio en el sistema inmunológico en el que el vigilante se vuelve hiperreactivo. Entonces no solo ataca al sospechoso, sino que empieza a atacarlos a ustedes cuando entran en la radio y empieza a generar toda esa respuesta. Y la respuesta del sistema inmunológico usualmente es la inflamación, y la inflamación crónica puede conllevar a la destrucción de la función o del tejido del órgano lesionado. Esto quiere decir que el sistema inmunológico pierde su capacidad de tolerancia inmunológica, porque así se denomina, y empieza a atacar en los tejidos propios del organismo. Dependiendo de cada quien donde tiene su talón de Aquiles inmunológico, pues se va a desarrollar la enfermedad. En el caso de la persona que nos llamó, ella tiene una enfermedad donde el sistema inmunológico aparentemente está atacando el nervio óptico, ¿cierto? Pero digamos que ese es uno de los casos no tan frecuentes, pero hay otros lados donde se manifiesta la autoinmunidad. Ana María, nos escriben acá por nuestra línea de WhatsApp, el 317-666-9283, nos escribe Ángela, la pregunta que me parece muy interesante. Quiero preguntar a partir de qué edad se puede saber si una persona tiene una enfermedad autoinmune. El papá de mi hija tiene Sjögren's y nos dicen que mi hija de 2 años podría tener algo en algún momento. Ok, pues desde cualquier edad realmente, pero digamos que en la clínica lo que uno ve es que si es una mujer, podrían empezar a hacer seguimiento desde que tienen la menarca o desde que tienen su primera menstruación, básicamente porque es un momento donde el sistema inmunológico puede cambiar relacionado con esos cambios hormonales. La autoinmunidad no es una condición que se presente, es muy raro en los niños. Yo te digo que artritis juvenil, los casos de artritis juvenil o de autoinmunidad, digamos que son escasos y usualmente se correlacionan con esas épocas entre donde aparece la primera menstruación o la menarca o la pubertad. Más pequeños, realmente no soy pediatra, pero digamos que es inusual la aparición de condiciones autoinmunes. Isabel, ¿usted en qué ciudad se encuentra y cuál es su consulta para nuestra doctora Ana María? Gracias, buenas tardes. Yo me encuentro en Bogotá. Y mi pregunta es la siguiente. Tengo síndrome de Schönberg 4/4. Me estoy aplicando unas inyecciones subcutáneas de Metrotexate. ¿Qué es el Metrotexate? ¿Qué consecuencias, qué secuelas puede dar a largo plazo? Y también preguntarle si el dulce es nocivo para teniendo este síndrome. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Gracias, Isabel. A ver, el metotrexate es uno de esos modificadores, digamos, de la enfermedad y funciona muy bien y se usa muy frecuentemente, regularmente por vía oral o como tú lo haces de manera subcutánea. Los efectos realmente dependen de la tolerancia del paciente, pero usualmente el reumatólogo está revisando la función hepática, que no haya elevación de enzimas hepáticas, y eso determina la dosis o la regularidad con la que lo pueden utilizar. Digamos que no es una mala medicina, por el contrario, ayuda a modular la respuesta del sistema inmunológico, en tu caso, pues que afecta las glándulas salivales, generando la resequedad de la boca. Un grado 4/4 pues ya es bastante intenso. Y tú haces una pregunta muy interesante, y es el efecto del azúcar sobre tu condición. Digamos que nos acercas a un tema muy importante, y es que la autoinmunidad y el sistema inmunológico especialmente guarda una relación directa y de hermandad con la microbiota y la salud de tu flora intestinal.
Hoy sabemos que, es decir, para traducirlo en términos, la salud de tu intestino determina demasiado la progresión de tu enfermedad. Entonces, para cuidar mi intestino y así sanar mi sistema inmunológico y que sea menos reactivo, ¿yo qué debo hacer? Evitar los principales agresores de la flora intestinal, que en secuencia son el azúcar, el licor, el gluten y el estrés. Quitando el gluten de ahí, el azúcar, el licor y el estrés son esas tres cosas que cuando yo consumo azúcar o cuando yo me estreso o cuando yo tomo licor, mi flora intestinal, ese precioso ecosistema que debemos cuidar todos, se desestabiliza de una manera tremenda. Entonces, en tu caso, ojalá no consumieras azúcar y pusieras mucha atención en la rehabilitación de tu flora intestinal mediante el consumo de fibras, especialmente de los vegetales abundantes y diversas. Un tema bien interesante que es el de la dieta y pues el de la alimentación. Y estamos diciendo que hay algunos alimentos o algunos productos que deberíamos evitar. En su abordaje a la enfermedad, ¿qué recomendaciones le podemos dar a estas personas que están con alguna enfermedad autoinmune? ¿Cómo podría abordar esta persona su alimentación si es la primera vez que escucha a un médico así tan abierto de mente como usted en un programa como el nuestro el día de hoy? Claro que sí, y yo pienso que esa es la primera pregunta y la primera respuesta que debería dar la medicina a un paciente con autoinmunidad y con cualquier enfermedad. ¿Sabes? ¿Cómo puedo manejar a partir de la alimentación la progresión y mi enfermedad? Entonces, digamos que hay muchas versiones para los que quieran profundizar. Hay una doctora que se llama la doctora Terry Wahls, que tiene un libro relacionado con la alimentación y la autoinmunidad que es interesante, pero básicamente la propuesta desde todas las vertientes es hacer lo que mencionábamos hace rato, que es hacer una dieta ancestral o paleolítica, que básicamente, nuevamente, mi cabeza de términos simples piensa que es una dieta como la hubieran comido mis abuelos hace 80 años. ¿Sabes? Hace 80 o 100 años, ¿qué comían los abuelos? Comían lo que tenían en la periferia, frutas y verduras que hubieran en su zona, comían proteína animal, pero con moderación, no al ritmo exagerado que estamos consumiendo hoy en día. Consumían grasas de origen animal, pero no aceites procesados como tenemos hoy, como el aceite de girasol o el aceite de canola o el aceite de palma, que resultan siendo bien inflamatorios. ¿Sabes? Eran poco lo que podían consumir de alimentos hiperprocesados, como paquetes o galletas que se vencen en 3 años, o gaseosas, refrescos o bebidas con cafeína. Pienso que definitivamente son disruptores. Nuestro sistema inmunológico tiene cientos de años de desarrollo y hasta ahora tenemos unos 300 años o más o menos desde la revolución industrial, cuando incorporaron esa cantidad de alimentos, ¿sabes? Como la gente se tuvo que ir hacia las ciudades, tuvieron que industrializar los alimentos, porque la gente ya no estaba en el campo. A partir de ese momento nuestro sistema inmunológico empezó a estar en contacto con cosas que jamás había visto, y estos son supuestamente alimentos. Probablemente eso ha venido disregulando, como haciendo que el sistema inmunológico desconfíe de todas estas nuevas cosas que se le presentan, y por eso de verdad que en el curso de la autoinmunidad en mis pacientes una alimentación mínimamente procesada es lo que funciona mejor. Básicamente proteínas animales variadas, vegetales abundantes diversos de los que tenemos en la región, frutas diversas con moderación si tienen alguna lesión metabólica, grasas, frutos secos. Es una dieta, digamos, muy lo que propone la dieta mediterránea. Doctora, hablando del tema del bienestar y alimentación, yo quiero preguntarle por el estilo de vida y este tipo de enfermedades inmunológicas, ¿qué tanto puede afectar la calidad de vida de estos pacientes? Mucho, Paula, demasiado. Mira, desde la autoinmunidad, ¿qué piensas? Desde la de las glándulas salivales de la paciente que nos llamó, de la señora Isabel que nos llamó con el Sjögren, hasta la artritis reumatoidea, o ahorita que van a hablar con Alejandro, y eso es la esclerosis múltiple. Todas las enfermedades autoinmunes desde un estadio inicial son muy limitantes. Básicamente porque una condición autoinmune, uno cuando tiene una gripa, un proceso viral, uno se siente muy mal, ¿cierto? Y ese proceso de sentirnos muy mal ocurre por la respuesta inmunológica frente a ese virus, pues hay que destruirlo. Pero eso dura 2 o 3 días mientras se quita la infección y ya el cuerpo se encarga de solucionar esa inflamación y nos sentimos mejor.
Pero ahora imagínate en estos pacientes donde la inflamación nunca se resuelve, ¿sí? Como si tuvieras una gripa muy fuerte, pero todos los días del año. Entonces, ¿cómo se sienten? Cansados, fatigados, hay alteraciones neurocognitivas, es decir, hay alteraciones del estado de ánimo, están muy asociadas a la ansiedad, depresión, que son procesos inflamatorios casi muy generalmente del sistema nervioso. Entonces son pacientes que desde el principio ya tienen unas limitaciones, digamos, o compromiso, como tú bien lo mencionas, de la calidad de vida, y va progresando a medida que la enfermedad progresa. Es decir, si tienen dolor articular, pues imagínate la deformidad de las articulaciones o el compromiso neurológico. Es decir, son enfermedades crónicas muy desgastantes para el paciente y desgastantes pues para el sistema médico, porque en teoría pues no digamos que el tratamiento farmacológico es la única opción, pero pues en vista de la realidad pues hay muchas cosas para hacer. También nos llama Diana. ¿Cuál es su consulta para nuestra doctora Ana María? Sí, señora, buenas tardes. Me preocupa la parte hereditaria, porque lo digo, mi mamá tenía artritis reumatoidea, esclerodermia múltiple, ella terminó falleciendo de un infarto, pero pues tenía el 90% de su cuerpo comprometido en sus enfermedades. Mi hija tiene una celulitis y eso la ha frenado de poder ser mamá. Y yo hace 9 meses fui mamá nuevamente y se me desarrolló el reumatismo. Tengo una serie de exámenes, estoy en el proceso de confirmación, Dios mediante negación de lupus, y yo digo miércoles, a este paso es mejor decir, cortemos las generaciones y no tengamos hijos porque no es sano. Mi hermana mayor decidió no tener hijos y cambiar su dieta completamente a vegetariana. Ella tenía una vida relativamente sana. He migrado también mis hábitos alimenticios a hacer más de huerta, más comida natural, más no procesados, no carnes rojas, no cerdo. Pero ¿hasta qué punto entonces sería conveniente como frenar tanto no tener hijos? Pues lo digo porque mi hija mayor no quiere tener hijos por lo mismo, y cómo manejo yo mi alimentación, porque pues igual es algo que ya lo tengo en mi cuerpo, ya tengo que mirar cómo lo desarrollo en el momento en que me den un lupus positivo, o igual ya tengo reumatismo positivo, y ¿qué debo hacer? Entiendo, Diana. Bueno, lo primero es que te voy a decir una frase que a mí me parece muy interesante, y es que dice que la genética es como tener la pistola cargada y el medio ambiente es dispararla, ¿sabes? Entonces, pues sí, uno puede tener genética de muchas cosas, de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de lupus, de muchas cosas, pero eso no significa que yo voy a desarrollar la enfermedad. Lo que sí toca entender es que es responsabilidad de unos, en parte, porque no siempre, hay factores que obviamente se salen de las manos, pero que una gran responsabilidad para yo no desarrollar una condición autoinmune sí está en las determinaciones que yo tomo, cómo me alimento, cómo son mis periodos de ayuno, cómo vivo, cuánto me muevo, cómo es mi estilo de vida, cómo manejo mis pensamientos. Entonces, pues yo la verdad no le recomendaría a una paciente con autoinmunidad no tener hijos, ¿sabes? Eso no la priva del privilegio de ser mamá. Entonces, yo pienso que no hiciste mal en tener hijos, ni tu hija, pero pues son decisiones que se toman. Pero pues no pienso que tener una autoinmunidad sea ya sea una determinación para no tener hijos. Por otro lado, si llegaras tú a tener una autoinmunidad, tu alimentación va a ser muy significativa, como hablábamos hace un momento. Llevar una dieta paleolítica o ancestral, que puedes investigar cómo es eso, pero básicamente es eso, es volver a las raíces. El gluten es una molécula modificada gigantesca. Digamos que el trigo por naturaleza no era malo, pero el trigo sí lo convertimos en algo diferente y diferente a lo que era originalmente, y se ha vuelto un alimento muy proinflamatorio. Entonces yo te sugeriría a ti, así no seas celíaca, por no consumir gluten en tu alimentación de manera regular. Y cuando uno le dice a alguien que no consuma gluten, es de verdad no consumirlo, ¿sabes? Hay un ejemplo sobre el gluten, es comer gluten, llevar una dieta libre de gluten es al 100%, o se come gluten o no se come gluten, pero no hay puntos intermedios, porque solo un poquito puede generar mucha inflamación.
Por otro lado, y para terminar tu respuesta, uno debe hacer una dieta rotativa. ¿Eso qué significa? Que las proteínas usualmente es lo que puede más generar inflamación. Cuando tomamos test de sensibilidad alimentaria, que en tu caso sería interesante tomarlo, sensibilidades de medición de inmunoglobulinas IgG, que todavía no se procesan en el país, pero las tomamos y se envían y se procesan en Alemania o en España. Entonces, ellos los que nos dicen es, oye, no, Diana, no puedes comer huevo, no puedes comer lácteos de vaca, no puedes comer gluten porque haces una reacción inmunológica y eso lo podrías hacer. Sobre todo yo se lo recomiendo mucho a los pacientes con autoinmunidad. Si yo no puedo hacer eso, entonces lo que puedo hacer es hacer una dieta rotativa intentando no comer la misma proteína todos los días. Es decir, no como huevo todos los días, no como lácteos y quesos todos los días, no como pollo todos los días. Y lo que hago es que si como huevo el día de hoy, descanso por lo menos 3 o 4 días intermedios mientras mi cuerpo resuelve la respuesta inflamatoria para volver a consumirlo hasta el 4º o 5º día. Ustedes a esta hora en Salud y Algo Más escuchan a la doctora Ana María Betancourt. Ella es médico funcional, hoy hablando sobre las enfermedades inmunológicas. Por favor, doctora, no se me mueva, vamos a una pausa comercial y ya regresamos. No me tiren más con la soledad. Estamos hablando de enfermedades autoinmunes hoy con la doctora Ana María Betancourt. Doctora Ana María, nos pregunta Gloria a través de nuestra línea de WhatsApp. Buenas tardes, mi hija tiene lupus y su vaso está grande y aún no se ha encontrado exactamente por qué. Y también tiene diagnóstico de hipotiroidismo. ¿Nos puede ayudar? Claro, hay una causa de disparar, digamos, que enfermedades autoinmunes son las infecciones ocultas. Digamos que el aumento del vaso, seguramente que el doctor estará buscando infecciones ocultas. Esas infecciones pueden ser virales o bacterianas. Y es usual, digamos que no es infrecuente que cuando hay una autoinmunidad puedan ocurrir muchas más. Lo interesante es que desde el camino de sanación y desde el estilo de vida no es que tengas que tratar cada autoinmunidad por separado, sino que las autoinmunidades, siendo de origen inflamatorio, básicamente mejoran al resolver o al ayudar a reparar el sistema inmunológico y devolver la tolerancia inmunológica. Si quieren, pues ahorita seguramente vamos a tocar el tema de cómo devolver la tolerancia inmunológica en todos estos casos, porque mira, podemos, pues todas las personas que nos están escuchando y que de pronto padecen una autoinmunidad, básicamente el objetivo es ese, devolver tolerancia inmunológica. De pronto es un término del que la medicina apenas está empezando a escuchar, investigar y conocer, pero eso es lo que debe volver un paciente con autoinmunidad, seguir todas las medidas que desde sus manos pueden hacer para devolver la tolerancia inmunológica, considerando que hoy la medicina no ha podido crear una medicina que pueda hacer eso. Ana María, y quiero entrar de una vez, ya que usted está tocando el tema, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo se puede devolver esa autoinmunidad o esa tolerancia inmunológica? Sí, la tolerancia inmunológica depende de varios aspectos, pero la alimentación es supremamente esencial y como les decía hace un rato, desde la alimentación, al parecer lo que debemos hacer es fortalecer la flora intestinal. Eso no se hace realmente con probióticos, ¿sabes? El estudio de probióticos aún está en principios, entonces cada vez que pensamos en flora intestinal, pues es como, venga, me compro el probiótico para sanar mi flora intestinal, y eso no es así. Realmente la flora intestinal depende de la cantidad, frecuencia y la diversidad de fibras que consumo en el día a día, y eso significa que un paciente con autoinmunidad debe ser amante de los vegetales en todas sus variedades. ¿Sabes? En Colombia a veces con esta diversidad de cosechas pues que tenemos, nos volvemos muchas personas monotemáticos con el consumo de vegetales, y no, o sea, hay que aprovechar la diversidad que tenemos, consumir de todo regularmente y en abundancia, para empezar a favorecer la salud de la flora intestinal, que es en parte quien determina esa tolerancia inmunológica. Por otro lado, el ayuno es importante.
Para devolver tolerancia inmunológica, el ayuno es importante hacer ayunos de por lo menos 12 horas, es decir, somos animales diurnos, como mientras haya luz y no como cuando ya no hay luz. Ese puede ser un disruptor muy importante, no hacer eso puede ser un disruptor muy grande del sistema inmunológico, y eso va de la mano con las personas que desafortunadamente tienen que hacer turnos nocturnos o que trabajan en la noche, donde hay como esa falta de sincronicidad con el día. Digamos, estoy activo en la noche y duermo en el día, o sea, eso genera una lesión inmunológica grande. De la mano de eso va pues priorizar el sueño. Un paciente con autoinmunidad tiene que dormir bien y profundamente. En nuestro país, que tenemos la facilidad de conseguir extractos de aceites de cannabis de muy buenos laboratorios pioneros en el mundo, he visto en la práctica que en autoinmunidad usar aceites de cannabis para mejorar la calidad del sueño es súper fundamental, porque el sistema inmunológico repara durmiendo. Por otro lado, el ejercicio en un paciente con autoinmunidad no es negociable, ¿sabes? El paciente con autoinmunidad debe hacer ejercicio físico. Hay unos estudios de los alemanes muy interesantes que demuestran que hacer ejercicio físico, y entre mayor intensidad, no duración. El paciente con autoinmunidad no debe ir 2 horas al gimnasio. El paciente con autoinmunidad puede ir 30, 40 minutos al gimnasio, pero intentar sacar jugo de esas 2 horas, cuando lo pueda hacer, obviamente, si no hay dolor. Y esto mejora significativamente la tolerancia inmunológica. Y por otro lado, y por último, pues definitivamente el manejo del estrés es definitivamente fundamental. Carolina y Paula, yo he visto que las crisis de autoinmunidad y la aparición de la autoinmunidad, aparte de lo que hemos mencionado, el principal detonante que yo veo en mis pacientes es el estrés o el trauma. El estrés de una separación, el estrés de una quiebra, el estrés de... Ese tipo de cosas es determinante en el inicio o la activación de ese gen de la autoinmunidad y en la perpetuación de los síntomas. Entonces, muchos de mis pacientes, tú ves que eso detona y va a ser crítico en la mejora o en la no mejora de la enfermedad. Si tú sigues trabajando 16 horas al día, comiendo de afán en el carro, comiendo frente al computador, si no observas y manejas bien las emociones, pues yo no soy... O sea, esa es una tarea que nos toca a todos, pero ese es un ejercicio muy importante en el paciente con autoinmunidad. Les voy a compartir algo bien interesante, y es que hay un estudio que hizo un grupo de japoneses en los Estados Unidos. Entonces ellos comparaban, ellos decían, ya sabemos que las emociones son inflamatorias, pero ¿será que las emociones negativas, es decir, será que una pérdida, un duelo, la tristeza, será que esto inflama a todo el mundo en el mundo entero? Entonces ellos miraron qué pasaba con las emociones negativas en los Estados Unidos y qué pasaba con las emociones supuestamente negativas en Japón, y se dieron cuenta que solo las emociones negativas inflaman a la gente en Estados Unidos y no inflaman a la gente en Japón. Y se dieron cuenta que depende mucho del contexto cultural que le damos a las emociones. ¿Sabes? En Occidente, estar triste está mal visto, llorar está mal visto, si tengo un mal día tengo que decir que no, que estoy bien, ¿sabes? Luchamos mucho contra las emociones y no las aceptamos. Es más, pues está mal visto, ¿sabes? Sí. Versus Japón, y las culturas orientales, donde estar triste o feliz hace parte del mismo contexto. O sea, las emociones se complementan, las emociones no se anulan. Es más, el autor Miyamoto del artículo decía, en las conclusiones de este artículo científico, él en medio de su cultura decía que las emociones negativas solo son motores para la automejora. Sí. Es decir, cuando yo estoy triste, cuando yo estoy frustrado, cuando yo estoy mal en el trabajo que tengo, cuando yo estoy mal en la relación que tengo, pues yo tengo que buscar solucionar, ¿sabes? No debo vivir en la emoción, pero la emoción no está mal, las emociones son motores de cambio. Sí, doctora, justamente es que el tiempo es demasiado corto para toda esta información tan importante que usted nos está entregando, y está don Enrique súper insistente que él quiere preguntarle a la doctora Ana María. Así que, don Enrique, por favor, ¿cuál es su consulta? Don Enrique. Se nos cayó, Carolina.
Ay, se nos cayó. Bueno, doctora Ana María, entonces, antes de despedirla, por lo que estamos ya corticas de tiempo, quiero que terminemos esto redondeando lo que usted nos decía. Entonces, el estrés y las emociones son fundamentales, la alimentación, el sueño y también me imagino que tener una vida activa y una vida que no sea sedentaria. Exactamente. Bueno, doctora Ana María Betancourt, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Esperamos tenerla nuevamente en Salud y Algo Más. Gracias, doctora. No, muchas gracias, Carolina, muchas gracias, Paula, por la invitación. A todas las personas que nos escucharon y que tienen una autoinmunidad, pues claro que hay todas estas cosas que acaban de escuchar, los pueden hacer sentir mejor. Tener una autoinmunidad no es una condena, es decir, se van a sentir muy felices de ustedes mismos. La felicidad no se encuentra, la salud no se encuentra en la pastilla que les han dado. Si bien son importantes y hacen parte del tratamiento, todo lo que ustedes construyen alrededor es importante y seguramente se pueden sentir mejor. Entonces, muchas gracias por escuchar, gracias por la invitación, Carolina y Paul. Muchas gracias.